Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Está con nosotros y tenemos el gusto de saludarlo al autor de un libro que se hizo famoso. ¿Y si gana Petro? Y si gana Petro, pues ganó Petro. Pero ahora lo que hay que hacer es averiguar qué pasa después de que Petro ganó. ¿Qué dice la misma persona que nos advirtió con esa pregunta dramática y si gana Petro lo que podía ocurrir con un triunfo de quien es hoy presidente de la República? Julio César Iglesias, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días, un saludo para usted y para la audiencia. Bueno, usted se preguntó y si gana Petro, pero Petro ganó y ya va más de medio año del día en que Petro subió a la presidencia y ahora nos advierte o nos amenaza con una reforma laboral y una reforma pensional que pueden gravitar muy seriamente sobre la dinámica empresarial del país. ¿Por qué, Julio César? ¿Cuáles son los temas centrales que usted encuentra en la reforma laboral, por ejemplo, para advertirnos en contra de ella y para decirle a los parlamentarios desde aquí que no pueden aprobar semejante adefesio? ¿Por qué? Pues doctor Londoño, estas son las reformas, diría yo, centrales del gobierno de Gustavo Petro que van a determinar si su programa pues tiene éxito en el sentido de poder aplicarse, de llevar a la práctica pues estas ideas radicales que Petro ha defendido toda su vida como político. Y bueno, ahí en ese paquete de reformas claves que son las que van a marcar el gobierno de Petro, pues está la reforma sin duda a la salud, la reforma pensional y la que usted menciona que es la laboral. A veces uno discute cuál de todas es más nociva para la economía y para el sector productivo y a veces tengo la sensación de que gana la laboral por el impacto que tiene en absolutamente pues todos los ciudadanos. A veces uno dice, bueno, yo estoy joven y la de salud pues no me interesa tanto porque yo no voy a la EPS o a mí me falta mucho tiempo para pensionarme, entonces ese tema de pensionar o yo no me voy a pensionar nunca, entonces ese tema no me interesa, pero es que lo laboral sí directa o indirectamente pues afecta a niños, a adolescentes, a jóvenes, a viejos, a gente digamos de todo tipo y de todas las condiciones sociales. Y en esa reforma, básicamente es una reforma por quitar cualquier tipo de flexibilidad en el mercado laboral. Por ponerlo en términos sencillos, es una reforma que agrega costos de manera desproporcionada en un régimen laboral como el colombiano, que no es que sea el más ligero ni el más flexible, todo lo contrario, carga con una cantidad de inflexibilidades, de regulaciones, y esta reforma pues pone nuevas regulaciones, nuevos costos para los empleadores para poder contratar, nuevas restricciones, y cuando eso ocurre, cuando es más caro contratar, como sin duda esta reforma impone, porque impone nuevos costos, digamos, en temas de horas nocturnas, en temas de dominicales, en temas de, digamos, poder hacer despidos o cambios o reestructuraciones dentro de las empresas. Todo eso suma costos a la contratación, y cuando eso pasa, cuando es más caro contratar, como pasa en cualquier mercado, cuando es más caro un producto, un bien, un servicio, pues se contrata menos o se compra menos ese servicio, ese producto. En este caso estamos hablando de empleo, y entonces eso necesariamente se va a traducir en menos dinamismo en términos de generación de empleo. Eso en resumen, doctor Londoño, pues ya analizar, digamos, punto por punto, uno encuentra la misma lógica, que es presentar al empresario, digamos, como un villano, como alguien que quiere hacerle daño, comillas, a la clase trabajadora, y en ese sentido, pues el Estado es como un agente bienhechor, como un héroe que castiga a ese villano que es el empresario con regulaciones, poniéndole más y más cargas para nivelar una cancha de juego que según
el pacto histórico pues está absolutamente desnivelada, pero al final, cuando uno va a ver los resultados de esta reforma laboral, no hay nadie más perjudicado que los trabajadores, ¿no? Los trabajadores son los que van a tener más difícil tener acceso a ese mercado laboral, más difícil emplearse, y sobre todo, que esto es la gran paradoja del populismo, y yo siempre insisto en eso, es que entre todos los que la peor parte llevan son los trabajadores y los ciudadanos de menores ingresos, porque al final, y esto es un poco para explicar por qué, aquellos que tienen menor calificación, que de pronto han estudiado menos, han tenido menos acceso a la educación, o los trabajadores que tienen empleos más informales, son los que rápidamente salen del mercado laboral o tienen que estar condenados indefinidamente a la informalidad. Don Julio César, cuéntenos por qué la falta de flexibilidad en la contratación de la gente puede incidir en el mercado laboral. En los Estados Unidos, y es bueno decirlo así al paso, todos los días nos están llegando noticias desgarradoras de que una compañía saca 5,000 trabajadores. Ahora McDonald's está hablando de salir de 9,000 trabajadores, y eso se hace de la noche a la mañana. Usted se va y se fue. ¿Por qué esa flexibilidad ayuda a la dinámica laboral y por qué la inflexibilidad total, que es hacia donde nos llevaría esta reforma de Gustavo Petro, es todo lo contrario? La inflexibilidad no es la que le hace pensar al patrono, dice, bueno, y si contrato a alguien, lo contrato para siempre, no puedo salir del nunca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la visión que usted tiene de este fenómeno de la inflexibilidad total a la que nos conduciría esta reforma laboral? De acuerdo, este es un tema pues muy delicado porque es algo que, digamos, incluye los valores que uno tiene, digamos, y todos entendemos lo delicado que es el asunto de un despido, lo doloroso que puede ser para una persona. Y es importante que el Estado y la sociedad, más que el Estado, la sociedad en su conjunto y también el Estado, tenga mecanismos para proteger a los empleados. El problema es cuando, digamos, toda esa carga de protección de los empleados, de los trabajadores, recae sobre el sector productivo, que es más o menos lo que están haciendo acá. Entonces, uno de pronto la manera mejor de entender por qué es importante la flexibilidad, que al final es la libertad de hacer un contrato con un adulto, que es un trabajador, y de pactar las condiciones en un entorno de una libertad relativa, que no es absoluta, sabemos, pero que hay una libertad relativa de pactar las condiciones, es pues imaginarse que uno es el empleador y necesita contratar, qué sé yo, si usted tiene una panadería y necesita contratar un panadero, pues usted podrá tener referencias, podrá tener la hoja de vida, podrá tener quizá algún comentario de un conocido, pero solamente va a saber si ese panadero es bueno, si hace buen pan de bono, y si además es un trabajador, digamos, honrado, puntual, responsable, pues cuando lo tenga trabajando en su empresa. Entonces, si a usted le dicen hoy, que es un poco lo que nos intenta decir esta reforma laboral, y hacia dónde va encaminada, es usted tiene que contratar a ese panadero y casi que adquiere una relación como de papá e hijo, una relación paternal, que este es, digamos, el regreso al paternalismo laboral, en el sentido de que, digamos, prescindir de los servicios de ese panadero puede ser muy costoso. Si, por ejemplo, su panadería, no necesariamente porque el panadero tenga algún problema o haga mal su trabajo, sino porque usted está cambiando de ubicación, está cambiando de negocio, se mueve hacia otro nicho, pues si usted le dicen, oiga, es que usted no va a poder prescindir esa relación laboral, pues usted va a pensarlo 1, 2 y 3 veces si lo contrata en primer lugar. Ahí hacen una analogía un poco jocosa, pero que me parece importante para que se entienda cuál es el sentido de lo que digo, doctor Londoño, es pues imaginarse que a usted le digan a un muchacho, a un adolescente, oiga, es que si usted es novia con esta muchacha, y usted tiene 17, 18 años, es para casarse y para toda la vida, ¿no? Si se novia, se tiene que casar, y eso va a durar 50 años. Pero a lo mejor el muchacho se va a asustar y nunca se va a ennoviar. Entonces va a tratar de dilatar ese momento de ennoviarse. Es más o menos lo mismo en el mercado laboral. Si usted tiene poca flexibilidad para terminar una relación laboral, pues es más difícil que la establezca en primer momento, o sea, que contrate. Y por eso
el ejemplo que usted pone, que es el del mercado laboral en Estados Unidos, tiene, digamos, el aspecto negativo de que haya un empleador fácilmente, digamos, sale de los trabajadores, cumpliendo lo que dice el contrato que estableció con esos trabajadores, los despide, pero tiene la contraparte positiva, y es que esos trabajadores después fácilmente van a encontrar, digamos, trabajo en otra compañía que los va a contratar fácilmente. Y de ahí que uno vea en Estados Unidos que las tasas de desempleo pues son estructuralmente pues mucho más bajas que las de un país como Colombia o que la de países, digamos, del primer mundo, para que sea comparable, por ejemplo, en España o en Francia. Son mucho más bajas las tasas de desempleo en países como Estados Unidos y Canadá, con mercados laborales más flexibles, por eso, porque es más fácil y es más flexible, digamos, iniciar y terminar ese tipo de relaciones laborales. Bueno, con algo no estoy de acuerdo en lo que usted dijo antes, y es que a los jóvenes podía no importarles el tema de la jubilación, porque dirán, eso todavía me queda muy lejos. Pero cuando le dicen, no, es que el Estado coge la plata que usted paga todos los meses para ir formando un fondo con el que se pueda jubilar, el Estado la asume, se gasta ese dinero en cualquier cosa, y allá verá usted si cuando cumpla 60 o 65 años puede jubilarse o no puede jubilarse. Me parece que eso le interesa a cualquiera y que le interesa a los jóvenes en particular, ¿o no cree usted? Pues debería ser así, doctor Londoño. Desafortunadamente, digamos, lo que uno ve en la opinión pública no está tan alineado con eso, y a muchos jóvenes, a lo mejor porque no entienden el tema, pues no les interesa, y sobre todo, que es lo más paradójico, y de nuevo esto es otra paradoja del proyecto de Petro, entrando en materia pensional, es una reforma que esencialmente lesiona los intereses de los jóvenes del país. En realidad de todos los ciudadanos, pero si hay alguien que perjudica es a los jóvenes. La razón es muy sencilla, porque se mete de frente en contra de la sostenibilidad del sistema de pensiones en Colombia, que hoy no es que sea el más sostenible, hoy ya tiene muchos problemas financieros. Solo para, digamos, dibujar esa insostenibilidad que tiene hoy el sistema, doctor Londoño, pues hay que decir que en Colpensiones tiene 7 millones de afiliados, ¿no? Que no todos ellos cotizan mes a mes, pero sí están afiliados, algunos cotizan permanentemente, otros esporádicamente, pero tienen 7 millones de afiliados. Esos 7 millones de afiliados aportan o van a aportar este año más o menos unos 16 billones de pesos en cotizaciones. Se supone que con esas cotizaciones, en un régimen como el de Colpensiones, habría que pagar las pensiones actuales, las pensiones o las mesadas de quienes hoy están pensionados, que son apenas 1.5, 1.6 millones de pensionados actualmente en Colpensiones. Esos 7 millones le deberían pagar las mesadas al 1.5 millones apenas de pensionados. Resulta que no alcanza, y las mesadas valen casi 50 billones de pesos. Imagínense la desproporción. Con 7 millones de afiliados solamente alcanza a pagar una tercera parte de lo que valen las mesadas de 1.5 o 1.6 millones de pensionados. E incluso, si usted, ¿qué es lo que pretende hacer el gobierno? Si usted traslada todos los flujos desde el régimen privado hacia Colpensiones, tampoco le alcanza. Se queda muy corto, como en 32, 33 billones de pesos, y sigue con un hueco gigantesco, un hueco que tiene que cubrir el Estado. El problema es que la reforma laboral, y por eso yo decía que a quienes más golpea es a los jóvenes, la reforma pensional, lo que dice es, pues todos vamos a cotizar, prácticamente casi todos los trabajadores solo en Colpensiones, una parte de los trabajadores, una proporción menor, también en el régimen de ahorro individual, pero eso tiene una contrapartida, y es que en el futuro el número de pensionados que va a haber en Colpensiones pues se va a multiplicar. Y si el número de pensionados se multiplica, pues imagínense lo que va a ocurrir. Si hoy no podemos, porque no puede Colpensiones solito, pagar las mesadas de 1.5, 1.6 millones de pensionados, imagínense tirar ese problema para el futuro, cuando la población adulta mayor en Colombia se va prácticamente a duplicar en las próximas 2 o 3 décadas,
pues imagínense cómo vamos a hacer para pagar esa cantidad de pensiones. Pues, naturalmente no va a haber de dónde, y por eso ahí es donde va, digamos, esta reforma nos va a pasar la factura, y es que a los jóvenes de hoy, pues o no van a tener pensión o van a tener una pensión, doctor Londoño, como las que mañosamente está metiendo el gobierno en su reforma pensional, que ya son, digamos, mesadas, que no pensiones, pero sí mesadas de digamos, de unos montos ridículos, ¿no? Uno ve la reforma pensional, el texto de la exposición de motivos, y se encuentra con que el gobierno está haciendo dentro de sus proyecciones, calculando que va a entregar en uno de los pilares del sistema pensional mesadas de hasta 18.000 pesos. Y uno dice, pero ¿qué es esto? Y es, pues, básicamente eso, ¿no? Es a ese tipo de mesadas ridículas, es a las que están condenando a los jóvenes de hoy por, digamos, destruir el sistema y acabar con la sostenibilidad del sistema. A un joven hoy de 20 años se le dice, venga, empiece usted a hacer un fondo durante 40 años. Pague 40 años de su bolsillo, saque plata de su bolsillo, que eso es, para hacer un fondo, y dentro de 40 años le decimos lo que usted hizo durante 40 años no vale nada, no significa nada, usted no tiene nada. Usted va a vivir de aquí en adelante de lo que el Estado le pueda dar, y si el Estado no le puede dar, pues se lo llevó el diablo, porque su dinero se gastó a lo largo de los años. ¿Cómo le parece la propuesta para un joven? Venga, haga un fondo de 40 años y al cabo de los 40 años le digo, no tiene nada. ¿Cómo le parece esa propuesta? No, pues es una propuesta ruinosa la que nos hace la reforma pensional, doctor Londoño, porque acaba con el ahorro, básicamente con el ahorro pensional privado. Nos dice, ya no ahorremos más en una cuenta a nuestro nombre, todo el sistema pensional fundamentémoslo, digamos, en lo que opera como en forma de una pirámide, que es Colpensiones, que puede funcionar en un país donde, pues, la distribución demográfica es como la de una pirámide, ¿no? Que es un país con una cantidad enorme de jóvenes, como era Colombia, digamos, hasta hace algunas décadas, y con una cantidad de personas mayores de 60 o 65 años, pues porcentualmente muy pequeña. En un país con una demografía de ese tipo, es posible que un sistema como el de Colpensiones dure durante varias generaciones. Pero es que ese país se acabó, y eso es lo que no estamos entendiendo ni en la opinión pública y mucho menos en el gobierno, ¿no? Que el gran problema de las próximas décadas en el país y quizá en el mundo es que nos estamos envejeciendo rapidísimo. ¿Y qué uno podría hacer en lo pensional para enfrentar ese nuevo mundo, digámoslo así, de manera descarnada, lleno de viejos? Y me cuento ahí porque aspiro a estar entre esos viejos. Pues, ¿qué podemos hacer desde lo pensional? Ahorrar, no hay otro camino. Lo único que nos queda es ahorrar capital para sufragar los gastos que tengamos durante nuestro retiro. ¿Y qué propone el gobierno? El gobierno dice, no ahorremos en cuentas individuales, gastemos, montémonos en una pirámide, y el problema es que cuando lleguemos a viejos, las personas que hoy tienen 20, 25, 30, los que tenemos cerca de 40, pues vamos a decirle a los jóvenes del 2050 o del 2060, oiga, venga, págueme la pensión, y nos vamos a encontrar con que no va a haber jóvenes. Por lo tanto, nadie nos va a pagar nuestra pensión. Y no va a haber ahorros. La cereza del pastel, claro, doctor Londoño, es el tema. Señor. No va a haber jóvenes y no va a haber ahorros, ¿no? Ni jóvenes ni ahorro. Y el gobierno, digamos que esto es lo más mañoso de todo este asunto, que ahí es donde yo llamo mucho la atención, nos dice, no se preocupen que sí vamos a ahorrar. Y nos dicen, es que las cotizaciones que van a llegar a Colpensiones las vamos a ahorrar y las vamos a invertir. Y bueno, a ver, primero, ¿qué significa que ahorren? Pues que ahorren es que por un lado van a ahorrar, supuestamente, en Colpensiones, pero por el otro lado al gobierno, por cada peso que ahorre Colpensiones, le va a tocar pasarle más plata a Colpensiones. Si no se pagan las pensiones de las cotizaciones, se pagan del presupuesto. Entonces, al final es un ahorro, doctor Londoño, es como ahorro en una cuenta y con la tarjeta de crédito me voy endeudando cada vez más para poder ahorrar. Empecemos por ahí. Y segundo, nos dicen, ¿en qué vamos a ahorrar? Y ahí dicen, vamos a invertir
únicamente o prácticamente únicamente, como dice el ministro Campo, vamos a invertir en TES, que son, digámosle a la audiencia de manera muy sencilla, son CDTs emitidos por el gobierno colombiano. Entonces, vamos a tener una parte de nuestra pensión fundamentada en una pirámide que ya no va a funcionar porque la pirámide se va a convertir en un cuadrado o en una pirámide invertida, y el otro pedazo lo vamos a invertir en papeles únicamente del gobierno colombiano, que va a tener problemas fiscales si este sistema pensional se perfecciona, con lo cual ni ahorro ni nada. Y para rematar, nos dicen que es un ahorro que al final, de manera directa o indirecta, va a quedar administrado, digamos, al servicio de la clase política del país. La tentación latente de que este ahorro en TES o en lo que sea termine siendo usado en una emergencia supuesta o real y que nos gastemos la plata para pensionarnos, pues esa tentación latente siempre va a estar ahí. De hecho, en la más reciente pandemia, en uno de los ahorros pensionales que tienen los fondos o los organismos territoriales del país, le echamos mano a parte de ese dinero, lo cual nos dice, no es buena idea que los políticos administren el ahorro de los ciudadanos, es importante que la propiedad del ahorro sea individual, porque nadie cuida más el ahorro que el dueño del ahorro. Y ahí es donde, digamos, estructuralmente, al quitarle la propiedad del ahorro a los ciudadanos, es donde estructuralmente esta reforma no tiene ni pies ni cabeza. No tiene ni pies ni cabeza. Trabajadores de Colombia listos porque no va a haber empleo. Jóvenes de Colombia listos porque no van a tener pensión de jubilación ni ahora